Bienvenidos, hermanas y hermanos, al estudio de la bendita palabra de Dios en esta tarde. Agradezco a Dios que me ha permitido la vida para estar nuevamente con ustedes para estudiar una iglesia más del Apocalipsis. Y en esta ocasión el mensaje es a la iglesia de Laodicea. Es la séptima iglesia de las iglesias del Apocalipsis. Y es interesante ver cómo Dios se manifiesta en esta última iglesia, hermanos. Una iglesia muy próspera, muy rica, porque tenía los medios para... Ahora, oportunidad, hermanos, de estudiar su bendita palabra. Buen Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos. En esta tarde, Señor, te doy muchas gracias, porque en tu infinita misericordia me permites compartir con mis hermanos y hermanas, Señor, tu palabra. Tu palabra, Señor, que al escudriñar en la Biblia encontramos grandes cosas, Señor, maravillosas cosas, Padre eterno, que tú das a todos aquellos, Señor, que te piden que tú les bendigas, Señor. Bendice, Señor, a mis hermanos y que podamos comprender cómo Dios bendice a aquellos que te buscan, a aquellos que te sirven. Y cómo tú llamas la atención, Señor, y corriges a aquel que se aleja de ti, porque tú le amas, porque tú le cuidas y no quieres que se pierda. Padre eterno, muchas gracias por la presencia de mis hermanas y mis hermanos, esperando que, Padre eterno, en esta tarde la enseñanza sea para nuestra edificación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, en esta tarde vamos a ver el mensaje a la iglesia de Laodicea. La narración se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versos 14 al 22. Vamos a empezar, hermanos. La ciudad de Laodicea llegó a ser la más rica del valle del río Lico. Contaba con centros comerciales, los más poderosos económicamente del mundo conocido hasta ese entonces. Todo esto se vino abajo cuando en el año 61, hermanos, la devastó un gran terremoto. La Odisea se levantó de las ruinas a base de su propia economía, según escribió Tácito, lo que produjo en los ciudadanos laodinenses una ilusión de superioridad, autosuficiencia y prepotencia, lo que los cegó para no darse cuenta de su lamentable condición espiritual. Sus textiles, hermanos, eran de gran calidad, porque ahí se fabricaba una lana muy, muy fina. Y también, hermanos, se fabricaba un excelente colillo que comercializaban en muchas regiones, que les dejaba fabulosas ganancias. El Evangelio se predicó por el apóstol Epafras en la Odisea, como se menciona en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses en su capítulo 4. Vamos a ver qué nos dice Colosenses capítulo 4, hermanos. Dice así la palabra de Dios, hermanos, Colosenses capítulo 4, versos 12, 13 y 16. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios requiere. Verso 13.
porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Herápolis. Verso 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodinenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Hermanos, aquí tenemos entonces que Epafras fue el que predicó el Evangelio en esta ciudad de la Odisea. La frase clave, hermanos, para la Odisea es: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis capítulo 3, versos 14, hermanos, vamos a iniciar el estudio de la bendita palabra de Dios. Estamos hablando de la séptima iglesia de Asia, las 7 iglesias del Apocalipsis, y esta es la séptima. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Hermanos, aquí vemos en este verso 14, los calificativos aquí escritos, hermanos, son una exaltación a la autoridad del Hijo de Dios. He aquí el Amén. Esto quiere decir el Señor, que manifiesta que es la conclusión, la consumación, la última palabra, por cuanto se va a dirigir a la última de las 7 iglesias, es decir, a los centros de las diferentes regiones donde se ha anunciado el Evangelio. Esto es donde se encontraban las iglesias del Apocalipsis, hermanos. El Evangelio de la dispensación es lo que fue a predicar Epafras a esta región de la Odisea. Y la dispensación, hermanos, significa el ministerio o mayordomía en que cada creyente tiene la responsabilidad de compartir la palabra de Dios, como lo leemos en el capítulo 9 de Corintios, versos 16 y 17. Epafras, hermanos, había ido hasta allá porque había sido comisionado, hermanos, para predicar la palabra en esas regiones de Asia, y llegó hasta ese lugar de la Odisea. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 9 de epístola a los Corintios, en su capítulo 9, versos 16 y 17. Dice así la palabra de Dios. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, que nosotros, hermanos, no es que nosotros le hagamos un favor a Dios, sino que nosotros tenemos ese mandato de Dios para que si nosotros de gracia conocimos el Evangelio, también nosotros tengamos que compartir de gracia lo que Dios nos ha dado a nosotros, porque Él tiene compasión de toda la humanidad y nos ha comisionado a nosotros para que también podamos compartir el Evangelio que nos ha llevado a nosotros tener una esperanza y una esperanza de vida. La palabra de Dios, hermanos, dice también que es el testigo fiel. El testigo fiel, hermanos, esto es que ha visto todo lo creado, el principio para bienestar del hombre. También dice el verdadero, dice así, el verdadero que dice verdad y no miente,
como dice Números 23:19. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en Números 23, ¿sí?, que fue el Pentateuco, los 5 libros escritos por Moisés. Dice así la palabra de Dios, capítulo 23, versos 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces es el verdadero, porque él no miente, porque no es hijo de hombre. El principio de la creación de Dios, como escribió el apóstol Pablo a los Colosenses en su capítulo 1, verso 18. Dice así la palabra de Dios, capítulo 1 de los Colosenses, verso 18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, hermanos, Él está desde la fundación del mundo, desde antes, quiero decir, de la fundación del mundo. Por eso dice que para que Él tenga la preeminencia, o sea, la supremacía en todo, lo verdadero, el principio y el testigo fiel. El principio de la creación de Dios, como escribió el apóstol Pablo a los Colosenses 1:18, que ya leímos. Verso 15, dice así la palabra de Dios en su verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Esto, hermanos, es una llamada de atención, casi un reproche de Dios hacia la iglesia de la Odisea. Dice el verso 15. El Señor hace un reclamo a los creyentes de la Odisea, que ni eres frío ni caliente. El señalamiento es directo. Ojalá fueses frío o caliente. Verso 16, hermanos, dice así la palabra de Dios. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bien, dice la palabra de Dios así. Frío, si por cuanto eres tibio y no frío, te vomitaré de mi boca. Frío, es decir, indiferente. ¿Sí? La frialdad en nuestra vida espiritual es ser indiferente, apático, alejado de Dios. Y él dice también, pero por cuanto eres, estoy leyendo el verso 16, dice así: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Ya vimos que frío es indiferente, apático, alejado de Dios. Caliente, que es una persona ardiente en la adoración a Dios, una entrega total en el reconocimiento y autoridad del Todopoderoso, el que da el galardón de la vida. Dice, ojalá fueses frío o caliente. El verso 16, hermanos, también vemos aquí, dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí, hermanos, tenemos una situación que nosotros quizás hemos vivido. Dice así, verso, este pasaje tiene un lenguaje gráfico. En su escritura sugiere un alimento suculento que requiere de una temperatura ideal para degustarlo, pero que al llevarlo a la boca, en partes está frío y en partes está medio caliente. Con molestia es rechazado. Es lo que el Señor declara de la iglesia de la Odisea. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Hermanos, esto nos ha sucedido a nosotros. Es como si nosotros tuviéramos que tomar un alimento
que es necesariamente tiene que estar caliente, pero resulta que cuando lo vamos a degustar, hermanos, no está caliente, está tibio. Un alimento que requiere estar caliente para saborearlo, resulta que está tibio y entonces no tiene el sabor que corresponde a un alimento caliente, sino que el sabor que nos da es un sabor que hace que nosotros lo rechacemos inmediatamente. Así es el Señor nuestro Dios. Si no somos fríos, si no somos fríos, el Señor sabe que el que es frío va a perecer. El que es caliente, pues va a llegar a vida eterna. Pero si no es ni uno ni lo otro, hermanos, entonces la tibieza es lo que hace que Dios dice nos vomite de su boca. Verso 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esto, hermanos, aquí pues es una situación un poquito embarazosa para la persona a la cual el Señor se está dirigiendo. El verso 17 dice, al levantarse de las ruinas de la ciudad, los había llevado a ser soberbios. Dice este Tácito que los de la Odisea no quisieron recibir ayuda de ninguna otra ciudad que quería ayudarlos, entre ellos los ciudadanos romanos, pero ellos no quisieron. Dijeron, no, muchas gracias, nosotros con nuestra propia economía, con nuestras propias fuerzas, vamos a levantar nuevamente a la ciudad. Esto, hermanos, los llenó de soberbia. Cuando decían, y de ninguna cosa tengo necesidad, la respuesta del Señor, hermanos, es muy directa. Los vuelve a su realidad cuando los califica de desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Jesús habla en singular, pero realmente se dirige a los creyentes de la Odisea. Ante el Señor que conoce los corazones, no tenían nada. Su vanidad los había dejado ciegos y desnudos. Económicamente estaban satisfechos, tenían todo lo necesario, pero espiritualmente eran ciegos y desnudos, vacíos, fríos en extremo. Vean ustedes, hermanos, lo que conlleva a una soberbia extralimitada, hermanos. Aquí vemos entonces que la iglesia de la Odisea, hermanos, buscaba más las cosas materiales con que podían enriquecerse, pero las cosas espirituales las estaban dejando a un lado. Por lo tanto, su condición espiritual era tibia. Verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la desnudez que no se descubra la vergüenza, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colillo para que veas. Aquí, hermanos, el oro refinado, hermanos, es un oro de 24 quilates. El oro es símbolo de autoridad y poder. El oro significa lo divino, como lo que contenía el tabernáculo de Dios. Vemos en la Escritura, hermanos, que en el tabernáculo de Dios, Dios le pidió a Moisés que hiciera todo lo que contenía en el interior del tabernáculo y que los muebles tenían que estar forrados de oro. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 25 de Éxodo. Éxodo 25, dice así la palabra de Dios. Permítame tantito.
versos 23 al 29, dice así. Asimismo, perdón, vamos a ver, entonces estamos hablando de 25, déjeme ver que ya me perdí por aquí. Versos 25 del 10 al 20, por favor. Dice así la palabra de Dios del verso 10 al 20. Harás también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ello 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca del testimonio, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. Harás también 2 querubines de oro, labrado a martillo, los cuales en los 2 extremos, verso 18. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los lados extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín de un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus extremos. Esto era, hermanos, en el lugar santísimo del tabernáculo. Dice la palabra de Dios. Y en el lugar santo también, hermanos, había los muebles que había ahí. También dice capítulo 25, versos 23 al 29, de la siguiente forma. Capítulo 25, del 23 al 29, dice así la palabra de Dios. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de 1,5 codos. Y la cubrirás de oro puro y les harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor, y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que correspondan a las 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada a la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará de oro fino, lo harás. Pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, y se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendra en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Bueno, aquí vemos, hermanos, cómo lo que era el lugar santísimo y el lugar santo, hermanos, todos los utensilios que estaban tanto en el lugar santísimo como en el lugar santo estaban cubiertas de oro. Entonces ya vimos que el oro, hermanos, pues es símbolo de autoridad y poder. También, hermanos, dice que
En la estatua que soñó, o en la figura de metal que soñó Daniel, hermanos, vemos que el oro era la cabeza del primer reino. Este reino, hermanos, fue un reino muy grande, muy fuerte, muy poderoso, y su cabeza era de oro. Bien. El Señor dice, compra de mí oro refinado en fuego. Y este oro, hermanos, vamos a ver, dice la Escritura así. Este oro, hermanos, era la magnificencia y el poder de Dios, y su Hijo unigénito se deja ver en la Nueva Jerusalén, en la ciudad santa. Hermanos, también esta ciudad santa, en el reino eternal, vamos a ver, hermanos, que la ciudad santa era, hermanos, también de oro puro, dice el verso 18 del capítulo 21 de Apocalipsis. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Hermanos, aquí vemos entonces la magnificencia, la autoridad, el poder de nuestro Dios, porque el oro significa eso, autoridad, poder y riqueza, ¿sí? Entonces, la ciudad, la Nueva Jerusalén, que se verá, hermanos, en el reino eternal, la ciudad era de oro puro. Bueno, dice, el Señor dice, compra de mí, dice el capítulo 3, verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colío para que veas. Hermanos, compra de mí oro refinado en fuego. Esa es la recomendación del Señor. Las riquezas que la Odisea tenía no alcanzaban a llegar a ese nivel del poder de Dios, de la autoridad de Dios que él ponía o se fabricaban los utensilios de el tabernáculo de oro puro. Y la ciudad, la Nueva Jerusalén, en el reino eternal, también era de oro puro. Dice el Señor, compra de mí oro refinado en fuego. Este oro refinado en fuego, hermanos, son nuestras acciones. ¿Qué entendemos nosotros por justicia, por misericordia y por fe o por verdad? Dice, compra estas tres cosas, justicia, misericordia y verdad, para que seas verdaderamente rico. Sí, verdaderamente rico, hermanos. Este oro refinado son nuestra forma de cómo nosotros hemos recibido y vivimos el Evangelio. ¿Cómo somos nosotros en justicia? ¿Le damos a cada quien lo que le corresponde? Eso es justicia. Misericordia, cuando hay una necesidad, también nosotros nos vemos con la oportunidad de poder servir. Eso es misericordia, darle, ponernos, más bien dicho, ponernos en el lugar del otro. Cuando hay una necesidad, una enfermedad, algo que nosotros vemos, hermanos, nosotros tenemos también que poner de nuestra parte para poder manifestar que nosotros estamos haciendo lo que el Señor Jesús hubiera hecho si hubiera visto lo que nosotros estamos viviendo en esos momentos. Por eso Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y vemos en otra parte también en el capítulo 25 de Mateo que llega el Señor, llega el momento en que el Señor Jesús baja a la tierra para gobernar, para ser el rey en el milenio.
y en el reino de Dios. Y entonces les dice la Escritura que cuando baja este rey, hermanos, dice que pone a un lado, o sea, a su derecha, a las ovejas y a su mano izquierda los cabritos. Y dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Pero por qué lo hace? Porque dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me cubriste, preso y preso en la cárcel y me visitasteis. Hermanos, esta es la oportunidad. Misericordia, justicia y verdad son, hermanos, tres puntos importantes en la vida del creyente, que si nosotros lo desarrollamos, nosotros, hermanos, vivimos en ello, tenemos, hermanos, la oportunidad de ser llamados al reino de Dios. Dice, el Señor dice: compra de mí oro refinado en fuego, justicia, misericordia y verdad, para que seas verdaderamente rico. Sus vestiduras, aunque de fina tela y confección por sus textiles, no los cubrían delante de Dios. Sus vestiduras estaban manchadas de avaricia y rotas de vanidad, lo que los dejaba desnudos delante del Señor, por lo que el Señor los exhorta a colocarse vestiduras blancas de lino fino, que son las obras buenas de los santos, para que cubran sus vergüenzas. Apocalipsis 16, hermanos. Vamos a ver por qué el Señor pide que se vistan de unas vestiduras blancas. Vamos a ver por qué. Capítulo 16 de Apocalipsis. Dice así en el verso 15, fíjese usted, para que vea, hermanos, que el Señor nos pide que nosotros nos vistamos de estas vestiduras. Dice así: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y veas sus vergüenzas. Dice también capítulo 15, dice así. Perdón, ya leímos el 19 de verso 8. Dice así la palabra de Dios: y a ella se le concedió que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hermanos, cuando estemos en la ciudad, en la santa ciudad de Jerusalén, hermanos, se nos van a dar unas vestiduras blancas para que nosotros, hermanos, manifestemos que hemos hecho, hermanos, la voluntad del Señor. Hemos hecho, hermanos, lo que a nosotros corresponde, y que esas vestiduras no son otra cosa más que las acciones de los justos. Dice el verso, y dice también además, y te unjas tus ojos con colillo para que vean y tengan una mejor visión para las cosas de Dios. Verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es una llamada de atención. Es una reprensión. La consecuencia de esta reprensión, hermanos, es un castigo. Nadie puede decir que va a escapar de la justicia de Dios. Dice Hebreos, capítulo 12, de la siguiente manera. Hebreos, capítulo 12, versos 5 y 6. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina
y azota a todo el que recibe por hijo. El Señor, hermanos, quiere que nosotros seamos esos siervos, esos hombres justos que obedecen a la voluntad de Dios, y entonces andaremos en su misericordia. Verso 19 dice así: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, ese celo, hermanos, ese celo no es otra cosa, hermanos, más que la entrega, ¿sí? La entrega al servicio de Dios. Dice, sé pues celoso. Se define como el cuidado permanente y verdadero que nadie puede igualar. Solo quien tiene el amor de una unión particular de comunión que ha vuelto a retomar pues después de su alejamiento. Verso 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ante el arrepentimiento, hermanos, de aquellos que siguen y buscan hacer la voluntad de Dios, el Señor acepta esa reconciliación de nosotros para con Él y llama al corazón para poder entrar en la vida del creyente. Los laodinenses, hermanos, pues tenían esa oportunidad de poder nuevamente, hermanos, estar en comunión con Dios. Por eso Él hace este llamado. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Hermanos, qué hermoso es poder entender que Dios, hermanos, es infinitamente misericordia, que nos ha dado la oportunidad, hermanos, de poder estar, hermanos, escritos en el libro de la vida, pero Él nos corrige. Él nos instruye, nos guía hacia a ese camino de vida eterna, a esa puerta angosta y ese camino angosto también, hermanos, que es el que lleva a la vida, según dice Mateo. Bien, verso 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermanos, estas mismas palabras fueron dichas a la iglesia de Filadelfia en su capítulo 3, verso 12. Al que venciere le daré el derecho de sentarse en mi trono. Es una invitación a permanecer siempre vencedores, hermanos, a perseverar más bien en el Evangelio. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, verso 13, dice así la palabra de Dios. Para que nosotros, hermanos, también vayamos tomando nota y busquemos, hermanos, como dice aquí el capítulo, el Señor da una fórmula. 24, 13, dice así. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Vea usted, hermanos, que el Señor nos alienta la perseverancia en el Evangelio, la perseverancia en vivir en comunión, la perseverancia, hermanos, en crecer, la perseverancia de hablar a otros de la palabra de Dios nos hace perseverantes. Por eso dice el Señor Jesús, al que perseverare, este será salvo. Bien, la palabra de Dios, hermanos, entonces, el Señor está invitándonos, como dice aquí, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces dice que le daré el derecho de sentarse en mi trono. Es una invitación, hermanos, a permanecer siempre vencedor
a perseverar y compartiremos con el Señor esa victoria de vida eterna. Parece algo lejano, pero el Señor tiene sus tiempos. Nada es lejano para el creyente que se mantiene firme, para quienes vivan haciendo la voluntad del Padre Celestial. Hermanos, esta es una invitación, como vimos, una invitación para que nosotros no desmayemos, para que sigamos firmes en el Evangelio. La Escritura dice, el tiempo de su venida está cerca. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero el Señor lo hace con el fin de que todo el que quiera salvarse lo pueda hacer. Dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, hermanos, los tiempos del Señor, estos tiempos son de gracia. Este tiempo, hermanos, es el reino, hermanos, de la gracia, en el cual el que quiera ser salvo se salvará. Y el Señor, hermanos, nos está dando tiempo para que todos procedamos al arrepentimiento, porque el Señor, dice la Escritura, está cerca. ¿Sí? Así es que busquemos, dice, nuestra salvación con temor y temblor. Verso 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, dice en la Escritura que el que tiene oídos, oiga. Y el Espíritu de Dios, hermanos, nos mueve a permanecer fieles, ¿sí? El Señor nos está invitando a que no desmayemos, a que seamos unos vencedores. Hermanos, se ha terminado este estudio de las 7 iglesias del Apocalipsis. Yo agradezco infinitamente, hermanos, que me hayan dado la oportunidad de estudiar con ustedes estas iglesias, porque todos aprendemos, hermanos. Hay ocasiones en que uno pues ha leído la Biblia, ha estudiado estas iglesias, pero con el tiempo como que vamos olvidando cosas importantes, los detalles importantes para nuestra salvación. Agradezco infinitamente, hermanos, su paciencia y haberme podido conectarse en Facebook para poder estudiar estas 7 iglesias del Apocalipsis. Hermanos, no ha sido un trabajo fácil, pero lo he hecho con mucho gusto para que ustedes, hermanos, pues también tengan esa oportunidad del conocimiento. Quiero mostrarles a ustedes, hermanos, con qué me documenté para poder dar estos estudios. Es un libro que se llama Comentario Bíblico de H.H. Carroll, Apocalipsis, el libro de la Revelación. Otro libro, hermanos, es el Apocalipsis, Comentario Bíblico Iberoamericano de Juan Stam. Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, del reverendo Quitín Silva. El Apocalipsis en el siglo XXI, por Víctor Villela. También, hermanos, me documenté, sí, ¿qué le damos? Esta copia de Apocalipsis, un comentario de referencia de R.A. Taylor. Y, hermanos, este ejemplar del hermano Leonel Hernández Magallanes, que habla también del Apocalipsis de las 7 iglesias y, hermanos, en sí, todos los capítulos de Apocalipsis. Nada, hermanos, se hizo así al azar. La palabra de Dios fue el documento final en el cual yo me basé para que pudiéramos encontrar la verdadera palabra de verdad
que Dios nos expresa. Entonces, hermanos, pues yo agradezco que hermanos que me hayan dado la oportunidad de estudiar la bendita palabra de Dios. Y nos vemos primeramente Dios, hermanos, el próximo viernes, si Dios así lo permite. Y yo deseo que tengan un excelente sábado, que sigan en la comunión con nuestro Dios y que el Señor nos guarde de todo peligro, de toda acechanza del maligno, para que podamos estar en el reino de Dios. Vamos a orar para despedirnos, esperando que hayan ustedes tenido esa oportunidad de escuchar y la oportunidad de volverlo a repetir en sus celulares para que saquen de ahí la enseñanza, para que fortalezcan su fe y su conocimiento. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos. Señor, muchas gracias, porque se ha terminado el estudio de las 7 iglesias del Apocalipsis. No ha sido nada fácil, Señor, pero tú me has dado el entendimiento y la sabiduría para poder explicar a mis hermanos cuáles son los conceptos que tú quieres que nosotros tengamos para estar en comunión contigo. Permítenos, Padre Eterno, entenderlos, comprenderlos, vivirlos, para que nosotros estemos en comunión contigo. Y así cuando tú llames, nosotros estemos dispuestos a abrirte para que entres en nuestra vida, Señor. Bendice a mis hermanas, bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanos enfermos, bendice a los que están necesitados, bendice, Señor, a los que no tienen trabajo, a los que están fríos en tu conocimiento. Aumenta su fe, dales la oportunidad de liberarse de esas cadenas de esclavitud del mundo, Señor. Bendice pues a todos mis hermanos y a mis hermanas, y permite que el próximo viernes, si así tú lo dispones, Señor, podamos nuevamente estudiar tu bendita palabra. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanas y hermanos, yo deseo que Dios les bendiga y que tengan un buen sábado y también un buen descanso. Paz a vos, hermanos.